Muy buenas noches, en nombre de la Universidad de Medellín y de su sello editorial. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan virtualmente en esta actividad, que está enmarcada en el quinto Festival Gatos Negros, una iniciativa de Calixta Editores. Hoy nos complace presentar el libro Historias locales, visiones globales, el narcotráfico en las pantallas. Los invitamos a realizar sus preguntas por medio del chat. Al finalizar la presentación vamos a dar respuesta a ellas. Sin más preámbulo, damos inicio a esta actividad en la cual nos acompañan 3 de los 6 autores del libro, los profesores Alejandro Alzate, César Cardona y Ernesto Pérez, y quien les habla, Mayra Correa, comunicadora del sello editorial. Iniciaremos con el profesor Ernesto Pérez Morán. Él es licenciado en Derecho y en Comunicación y doctor en Comunicación Audiovisual. Ha sido profesor en la Universidad de Medellín y en la actualidad lo es de la Universidad Complutense de Madrid. Es autor y coautor de varios libros. Ha publicado en numerosas revistas indexadas de alto impacto y lleva más de una década colaborando en diversas publicaciones divulgativas como Cine para Leer. Adelante, profesor. Muy buenas noches en Colombia, muy buenas tardes en Colombia, muy buenas noches aquí en España, en Madrid. La idea del libro surge hace ya cuatro años, con la base en un proyecto de investigación de la Universidad de Medellín para estudiar dos series. Al fuego de la entonces pujante serie Narcos de Netflix, con la tremenda resonancia que tuvo, a varios de los profesores que pueden ustedes ver en las otras ventanas, al profesor Alejandro, al profesor César y a otros dos profesores que entonces trabajaban en España, cuando yo trabajaba en Medellín con el profesor César, con el doctor César y con el doctor Alejandro, se nos ocurrió comparar Narcos con otras historias de narcotráfico que fueran más locales. De ahí viene el título, así, historias locales y visiones globales. Evidentemente la serie que se nos vino a la cabeza enseguida fue El patrón del mal, y entonces comenzamos a hacer un análisis, una investigación sobre esas dos series, pero el producto, que es el libro, intentamos que fuera algo mucho más divulgativo. Es decir, el proyecto tenía muchísimo trabajo detrás, tenía muchísimo músculo investigativo, pero todo eso podía jugar a la contra si el libro no era entretenido. Y creemos que, bueno, aparte de que es un libro hecho con bastante gusto, intentamos que el libro fuera si no divertido, sí que pudiera distanciarse un poquito de eso que se llama investigación con mayúscula y que tuviera un claro carácter divulgativo. El esquema es bastante sencillo. Intentamos ese análisis comparativo de las dos series, llevarlo a la mayor panorámica posible. Entonces, haciendo un brevísimo esquema, yo trabajaba cuestiones de guión, el profesor César, que luego comentará su parte, analizaba cuestiones de sonido, el profe Alejandro analizaba la correspondencia entre los hechos y la ficción, y luego teníamos, digamos que dos fichajes de relumbrón. Uno era Miguel Ángel Huerta Floriano, trabaja en la Universidad Pontificia de Salamanca y es un experto en series de televisión, como demuestran la mayoría de sus publicaciones. Él se dedicó a la puesta en escena comparando El patrón del mal con Narcos, y luego teníamos quizás la principal autoridad en series de televisión en habla hispana, que es Concepción Cascajosa, seguramente una de las autoras más importantes, que lo que hace es trabajar un poco la resonancia que pudieron tener las dos series. Tampoco me apetece aburrir sobre el contenido de los capítulos, pero sí es verdad que hay una tesis que se iba cumpliendo, una tesis que tratamos de demostrar y creemos que demostramos, y es, primero, lo más obvio, es decir, estamos ante Narcos, es una serie con una visión de Estados Unidos profundamente colonialista, y El patrón del mal, sin embargo, es una serie que refleja muchísimo mejor la realidad colombiana. En cuestiones de guión, que es lo que yo trabajaba, nos dimos cuenta que Narcos tiene más cosas de lo que conocemos como novela, de lo que podríamos imaginar, mientras que El patrón del mal es una novela mucho mejor de lo que algunos críticos habían tratado de, o por lo menos mucho más elaborada. Simplemente un dato muy curioso que descolla a la hora de trabajar el guión, y es que así como el personaje central, además de la trama central, que es la caza de Pablo Escobar en Narcos, el personaje central, Murphy, no aparece en El patrón del mal, mientras que la trama del patrón del mal es el ascenso y la caída de Pablo Escobar.
Narcos es la visión estadounidense, como hemos visto tantas otras veces en películas sobre Pablo Escobar, como Paradise Lost es muchas veces, además, cae en la épica de Pablo Escobar, mientras que creemos, o por lo menos en guión, creemos que El patrón del mal es una visión local muchísimo más honesta. Tampoco quiero extenderme mucho más, simplemente agradecer evidentemente a la Universidad de Medellín, que es la universidad que nos dio el tiempo, que es realmente lo más valioso para hacer esta publicación, y quedar a expensas de las preguntas que pueda sugerir lo que he comentado, pero me interesa especialmente que sean los profes César y Alejandro los que puedan comentar un poco también su parte del trabajo. Muchas gracias, profesor Ernesto. Damos paso entonces al profesor Alejandro Alzate. Bueno. Permíteme, Alejandro, leo una breve reseñita de todo lo que has hecho. Bueno, Alejandro Alzate Giraldo es doctor en estudios avanzados de arte contemporáneo, homologado en Colombia como doctor en investigación y producción artística. Es máster en producción artística y máster en antropología visual, licenciado en educación, artes plásticas. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo e investigador del programa de comunicación y lenguajes audiovisuales de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Medellín. Adelante, Alejandro. Bueno, buenas noches. Un saludo para todas y para todos los que están conectados con nosotros hoy en esta charla sobre el libro Historias locales, visiones globales. El libro tiene también un interés muy fuerte por reflexionar sobre esas visiones los puntos de vista que se tienen sobre el narcotráfico. Entonces ahí fuimos muy enfáticos en resaltar cómo se veía desde Colombia y cómo se veía desde afuera. Y también el trabajo con los profesores españoles era un trabajo que va en ese sentido, porque ellos también estaban haciendo un esfuerzo de mirar esa problemática colombiana que ha sido pues exportada y que ha sido contada. Entonces ahí también hay algo muy interesante en el libro, que es esa interpretación que hace el profesor Ernesto viviendo en Medellín y siendo él pues también de origen español, el diálogo que él inicia con nosotros para esta investigación, con el profesor César y conmigo, y los colegas que directamente pues han estado y viven y están radicados pues en España y no han estado en Colombia. Entonces también es importante resaltar que hay una intención de una lectura del contexto colombiano, y ahí es donde yo también hago un énfasis en el capítulo que desarrollo. Toda la investigación marca unos hechos históricos que identificamos, que son hechos que permiten también reflexionar sobre lo que ha pasado en Colombia. A veces pensamos que para ciertas generaciones son unos hechos muy conocidos, pero quizá para las generaciones más jóvenes estos hechos han venido a través de las pantallas. Entonces también fuimos haciendo una búsqueda de estos hechos, que son cómo sale esta primera foto de Pablo Escobar en pantalla, esta foto que ustedes ven de él sonriente, esa relación de la política y Pablo Escobar cuando él es elegido congresista, el asesinato de Rodrigo Lara, el asalto al Palacio de Justicia, el asesinato de Guillermo Cano, el asesinato de Luis Carlos Galán, el atentado que se hizo en contra del avión de 203 de Avianca, el atentado con explosivos que se hizo al Departamento Administrativo de Seguridad, el atentado y el asalto que se hizo contra la cárcel La Catedral en Envigado para sacar a Pablo Escobar, y la captura de Pablo Escobar. Entonces hay alrededor de estos hechos unos puntos de encuentro en las dos series, y además de estos puntos de encuentro también hicimos un trabajo de rastreo que rastreaba los hechos. Entonces miramos material de prensa, si bien identificamos los hechos, las escenas, fue algo sistemático, muy cuidadoso. En el capítulo ustedes van a encontrar que
que yo hice algunos contrastes donde están los nombres de los personajes reales y los nombres de los personajes ficticios en las series, donde hay fuentes también de información sobre las noticias, donde ponemos a disposición otro material que tenía también El Espectador. Entonces es un trabajo que intenta reconstruir también a partir de esas ficciones, reconstruir e interpretar cómo esos hechos fueron puestos en la ficción, que es un poco lo que estábamos intentando también desde estos hechos reales, evaluar cómo son puestos los hechos reales y obviamente cómo son interpretados desde una visión pues, externa y de una visión local, teniendo en cuenta pues, el trabajo que hacen los guionistas y el mercado y cómo se ha exotizado el narcotráfico, lo que ha derivado en las narcoseries, que ustedes posteriormente pues empezaron a ver todo este trabajo que se hizo con el Chapo Guzmán o con la serie Fariña o con 20, posteriormente hicimos un rastreo de 20 películas sobre Pablo Escobar. Bueno, entonces lo que ha acontecido a partir de lo que acontece a partir de estas series también es un fenómeno global que narra el narcotráfico a través de la pantalla. Resaltamos el papel también de la pérdida que tuvo Colombia en el narcotráfico, de lo problemático que ha sido. Hay un ejemplo muy, muy fuerte que tomamos para aprender sobre el trabajo de la memoria y es el trabajo que se hizo en Alemania con el cine para trabajar sobre la memoria local, sobre la memoria de la violencia, sobre la memoria de las víctimas y cómo realmente empezar a elaborar a partir del audiovisual nuestra historia. Entonces, como mencionaba el profe Ernesto, hay un trabajo de bajar un poco la investigación y poder contar y poder hacer un diálogo pues activo siempre con la sociedad y con que estos contenidos realmente sean pensados y pueda generar nuevas versiones y nuevas visiones y podamos aprender de lo que estamos viendo y de las adaptaciones de nuestros conflictos, nuestras memorias y además de las víctimas, pues que también creo que es importante mencionar y trabajar pues con mucho respeto, que en muchos casos es lo que pasa en este tipo de series, que se exotiza el tema del narcotráfico y se deja de lado pues también el tema de las víctimas, ese concepto del cine seguro de ficción, que es un cine que cuando nos sentamos en las sillas, pues hay muertes, hay explosiones. Ese no es el caso de este cine, porque este es un cine que cuando pasa el atentado del avión 203 de Avianca y lo representan es porque pasó algo, es porque ahí tenemos una historia que nos ha marcado. Entonces ese es como un pequeño resumen pues de ese capítulo y esperamos pues que lean el libro, que disfruten también de acercarse pues a una intención de reconstruir y de pensar y de poder interpretar la realidad desde diferentes puntos de vista. Bueno, le doy paso a mi compañero César Cardona, que él tuvo un análisis desde el sonido en estas series. Muchas gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, el profesor César Cardona Cano es docente, investigador asociado de la Universidad de Medellín en la Facultad de Comunicación. Es catedrático en distintas universidades, diseñador de sonido, realizador y músico. Doctorando en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Es magíster en Comunicación Educativa y comunicador y relacionista corporativo de la Universidad de Medellín, con un especial interés investigativo en lo sonoro como lenguaje y fenómeno de percepción. Adelante, profesor César. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por este espacio, un saludo especial a mis compañeros Ernesto y a Alejandro, a ustedes que nos están acompañando en esta noche a este momento especial que fue como sorpresivo.
¿Qué poder decir de este proceso? Pues lo primero es que en esa época, cuando empezamos el proyecto, que nos juntamos con Alejandro, con Ernesto, llegamos a una investigación que fue gigante, porque fue abordar dos series que son grandotas, El Patrón del Mal, que tiene un montón de capítulos, y el Narcos, que solamente en su primera temporada pues tiene 20 capítulos, y abordarlos desde los diferentes campos de estudio pues implicaba un trabajo muy grande, una elaboración del diseño metodológico muy específico, muy pensado, que fue muy interesante. Fue una experiencia bien interesante porque fue mirar las series desde esas ópticas, lo que hizo que entonces se enriqueciera demasiado lo que encontramos y demasiado pues, los resultados que hay en el libro. En cuanto a lo que yo trabajo y a lo que trabajé en la investigación con respecto al Patrón del Mal y a Narcos, pues mi pregunta ronda por el lado de la narrativa sonora, por la pregunta del el diseño sonoro, pero no el cómo poner los micrófonos o cómo se hizo la postproducción, sino el cómo está narrado, el cómo están narradas las dos historias a partir de los elementos del lenguaje sonoro, o sea, desde la voz, la música, los efectos, los silencios, qué había ahí adentro y en especial eso que había adentro que empezaba a mostrar de las intenciones de los diseñadores o de las intenciones de los directores, que de la identidad del pueblo colombiano había en las dos series a partir de esas músicas o de esos efectos o de esas voces. Y claro, como decía ahorita el profesor Ernesto, pues hay un elemento obvio en Narcos, que es esa necesidad de la plataforma streaming a la que pertenece esa producción, de hacer un producto que sea transnacional, en el que se neutraliza mucho de lo que es la identidad propia del origen de esa historia del narcotráfico, o sea, de lo que es lo colombiano. En ese orden de ideas, pues entonces, por ejemplo, aparece el elemento de Narcos, en que el personaje principal de Pablo Escobar, pues no habla bien español, tiene un acento rarísimo que es ahí una versión como del español con portugués, y que riñe mucho y que enfrenta mucho al televidente o al audioespectador cuando la ve, ¿cierto? Y si se entra más profundamente en el estudio de la serie, pues se va a encontrar que primero hay un uso fuerte de inglés, todas las voces en off están en inglés, muchos diálogos están en inglés, muchos de los otros personajes tienen también acentos que no son colombianos, que son de otros lugares, y hay unos personajes que sí son colombianos, y si uno se pone a revisar, pues en su mayoría son como personajes secundarios y de ahí para abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso, pues, ¿a qué obedece? Obedece a una estrategia clara de mercado de Netflix, donde el producto logró un éxito internacional gracias a una fórmula sonora que, digamos, se vuelve neutra, porque realmente no tiene como un acento concreto o una prosodia y acentos concretos que se amarren a la identidad del país. Mirándolo desde Colombia, pues eso genera muchas cuestiones, muchos cuestionamientos en términos de la memoria, en términos de la identidad, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la música, volviendo a lo que refirieron los dos profesores ahorita, en el caso de la música, pues el patrón del mal es muchísimo, por no decir cercano completamente a una, comillas, colombianidad, digamos que narra sonoramente en términos de la música la Colombia de esa época. Lo que se encuentra en Narcos es que hay una banda sonora igual que en El Patrón del Mal, que
que haciendo una actualización de la investigación, y esto es un dato reciente, tiene un género que se llama el Latin Soundtrack. Y el Latin Soundtrack es una banda sonora que suena a aires latinoamericanos, pero que finalmente no es de ningún país y la vuelve internacional. Y eso lo mezclan, que es la misma fórmula que tenemos en El Patrón del Mal, con canciones del repertorio popular de esa época que enmarcan un código temporal de ese momento, ¿cierto? Entonces hay una necesidad obligada de ir a los códigos temporales, a los códigos culturales, pero es la grieta que hay o la diferencia que hay radical entre las dos series. En términos del paisaje sonoro, por ejemplo, El Patrón del Mal ofrece una producción que como viene como de un modelo muy de telenovela colombiana puesta en exteriores, suena muy a Colombia porque están sonando mucho los paisajes sonoros de donde están rodando. En Narcos es mucho más controlado esto, es mucho más editado el paisaje sonoro y de hecho es africanizado. Hay una cierta tendencia a ese sonido selvático que nos va llevando en Narcos. Entonces, claro, hay una cosa obvia, repito, que lo refirieron los dos profesores ahorita en términos de esa transnacionalidad de Narcos y esa localidad de El Patrón del Mal, pero si uno entra a las construcciones de las narraciones en lo sonoro, pues ahí está un mundo rico, y lo que van a encontrar en el libro, en términos del capítulo que habla del sonido, es ese estudio y esa mirada del lenguaje sonoro, de la voz, de la música, de los efectos y del silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César. No sé si alguno de los profes quiere aportar algo más. Yo voy viendo por aquí a ver si nos han escrito o han realizado alguna preguntita en el chat. De pronto otro aspecto que quieran destacar del libro. Yo, bueno, añadiría alguna cosa a lo que han comentado mis compañeros, siendo un poquitín más, si se me permite, un poquitín más militante, porque es verdad que Narcos creo que hemos sido bastante tibios, pero bueno, es que Narcos muestra un desprecio profundo por el público colombiano, con todo lo que comentaban el profe César y el profe Alejandro. Y además, yo reflexionando mientras les escuchaba, y se puede ver en el libro, hay una doble maniobra bastante perversa con Narcos, y seré muy breve, y es cuando en 2013 y 2014 yo vivía en Colombia entonces, y todos nos congratulábamos de que Medellín y que Colombia iba a ser el gran plató donde se rodase Narcos. Y todos nos estábamos muy, muy contentos porque iba a entrar mucha plata y porque luego el producto de Narcos fue un producto profundamente colonialista, un producto además que niega esa frase de, bueno, Colombia tiene que tener derecho a contar su propia historia, no podemos dejar que nos cuenten la historia, ¿de acuerdo? Entonces Narcos de repente se convirtió en esa espada de Damocles que al principio era muy prometedora, pero se convierte en una trampa. Pero es que además es doble trampa, porque además Narcos al rodar en Colombia tenía muchísimos beneficios fiscales y además le era mucho más barato. Entonces la maniobra perversa creo que es de una magnitud espectacular. Dicho lo cual, bueno, por no ser demasiado tibios y que la gente no crea que el libro no se implica lo suficiente, porque creo que sí que se implica lo suficiente. No sé si están de acuerdo conmigo Alejandro, César, o igual... Sí, de hecho iba a anotar algo ahí, Ernesto, y es que hay una entrevista donde Bronfman, el compositor de la banda sonora, dice explícitamente que pone de lado todas las rítmicas y sonoridades colombianas y solamente coge algunos instrumentos de la generalidad latina para hacer la banda sonora. Entonces, de ahí de plano saca lo que es identitario de vallenato, cumbias y músicas del interior, y de una vez se decide por una música que él mismo construye, que de una vez pone neutraliza la sensación de eso, que quizás, no sé si el término es correcto, llamarlo colombianidad o lo que es colombiano como identidad. Entonces, de una vez se puede encontrar en la prensa
donde el compositor, solamente el compositor que es brasileño, trabaja en Estados Unidos, dice de plano que va a ignorar esa sonoridad que es netamente colombiana. Ya con el tema de los hechos que podemos rastrear en las series, identificamos, por ejemplo, en Narcos, que la duración de algún hecho, de los hechos que mencionaba ahora, en algunos podría tener segundos o minutos. Una de los atentados que marcó la historia en Colombia y en estas series son tocados de forma muy ágil, también para dar una idea de verdad del contexto de esa historia, pero posteriormente pues no es desarrollado y es simplemente puesto ahí como un asunto de exotización de la periferia, pues lo que llamarían ellos, y viendo a Colombia como una periferia. Entonces es un asunto muy, muy fuerte porque realmente no se profundiza mucho sobre los hechos y la serie se convierte en un espectáculo que finalmente se exporta como modelo de narcoserie y se vuelve pues un gran negocio para estas empresas. Entonces, en el libro sí se revela un poco, este tratamiento, y en el contraste que se hace con los capítulos de El Patrón del Mal, también se pueden encontrar pues como esos elementos. Sin embargo, también encontramos que en la serie pues de El Patrón del Mal, el personaje pues de Escobar también generan un gran contenido para Escobar, y se intentan desarrollar algunos contenidos para Guillermo Cano, para Rodrigo Lara, más capítulos, pero también el peso pues principal está en este personaje. Entonces también hay una interpretación del narcotráfico que finalmente pues es una interpretación que de alguna manera está poniendo pues en ese primer plano el papel de Pablo Escobar, y obviamente, aunque aparecen los otros personajes, aunque la historia de estos personajes marcan los impactos del narcotráfico, son reflejados en pantalla, pero también hay una presencia pues mayoritaria del personaje de Escobar. Yo quiero hacer un comentario y no sé si de pronto una pregunta que quisiera de pronto hacérsela a Ernesto, y es, metiéndome en un campo que no es el mío, dentro de lo que indagué, me encontré, por ejemplo, el hecho de que Murphy, que es el agente de la DEA protagonista en Narcos, sucede algo muy particular, y es que él supuestamente viene a radicarse en Colombia, pero durante la serie nunca aprende a hablar en español, nunca se interrelaciona con colombianos, siempre hay alguien que está mediándolo, ¿cierto? Y nunca habita el país, ¿cierto? Ahí se marca una distancia grandísima que conversa con lo que expresaba ahorita Ernesto. Y no sé, Ernesto, ¿tú qué piensas de esa tendencia que hay un poco yo no sé si la palabra sea vanagloriar o a volver un poco fuerte, un poco sublime ese personaje de Pablo Escobar que se va formando en El Patrón del Mal y que para muchas personas se va volviendo un héroe? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que hablabas de la figura de Murphy. Es incluso, por añadir algo más, es incluso peor, porque no solo es que se relacione poco, que no habite Colombia, es que viene a Colombia, pero no viene a Colombia porque en Colombia la situación con el narcotráfico esté mal. Viene a Colombia para solucionar la situación de Miami, donde él vive, de Florida. Entonces, él viene a Colombia a luchar contra los colombianos por su país, por Estados Unidos, lo cual no puede ser más colonialista, más imperialista. En cuanto a lo que preguntabas, perdona, ¿cuál era la pregunta, César? Que se me ha ido el...
¿Cuál era tu opinión con respecto a la sensación que hay en el público de la formación como héroe de Pablo Escobar en El Patrón del Mal? Es lo que decía un poco Alejandro antes, me parece profundamente frívolo, es una épica, convierten a Pablo Escobar en un antihéroe, en lugar de que sea un villano, lo cual me parece muy preocupante, porque quiere decir que a esas visiones externas les preocupa muy poco las víctimas, por lo tanto es profundamente frívolo, no hay una intención de contar la historia para que no vuelva a repetirse, sino que vamos a aprovecharnos de esa historia de un país periférico en el peor de los sentidos, como tratan a Colombia, como tratan a otros países, y además no nos interesa, podemos homogeneizar la música, el guión y todo, porque lo que nos interesa además es el público internacional. Y ese es un problema, porque el público colombiano no interesa para nada y por lo tanto la intención de verosimilitud no es ninguna. Me parece frívolo y me parece muy peligroso la épica del antihéroe, ¿no? No es Tony Soprano, no es Walter White, estamos hablando de un delincuente, de un asesino que fue real, y creo que eso lo cambia todo completamente, claro. Muchas gracias, profe. Por aquí justamente tenemos un mensajito de Sergio Alejandro Gómez. Él dice que le ha llamado muchísimo la atención el acercamiento que dan al tema, que siente que el libro tiene su atención y quiere conocerlo más. Como colombiano, dice Sergio, siento que este tipo de serie tiene como única ventaja que generan este tipo de diálogos, que buscan ser críticos y objetivos alrededor del tema. Bueno, yo creo que están más autorizados tanto Alejandro y César, porque conocen más la realidad. Yo solo voy a apuntar algo y les doy paso a ellos. A ver, yo en este caso soy bastante pesimista, porque es verdad que estas series tienen como única ventaja, estoy de acuerdo, como una única ventaja el plantear ese debate. El problema es que ese debate se plantea en foros bastante reducidos, que son los nuestros. Pero por poner un ejemplo, en España es muy raro que se hable de esto, porque en España les da un poco igual si el actor que interpreta a Pablo Escobar es brasileño. Ellos les gusta ponerse la camiseta de Pablo Escobar con esa exotización de la que hablábamos. Entonces yo soy bastante pesimista porque por cada debate que hay, como este, que me parece muy sano, de intentar confrontar una serie bastante perversa. Estábamos conversando sobre el impacto global y el impacto también local de este personaje. Mencionábamos cómo quizá a nivel global no se puede hacer contrarrestar un discurso pues con una producción tan grande, pero sí a nivel local reflexionar sobre el papel que tuvo el narcotráfico y que tiene el narcotráfico, lo grave que ha sido para esta sociedad, para esta cultura. A nivel local, pues el trabajo que hizo la Universidad AFIT con Lado B, el trabajo que ha hecho también El Espectador con una serie pues de dibujos y animaciones alrededor del narcotráfico y el Patrón del Mal, pues también ha intentado contrarrestar este discurso, aunque con errores obviamente, porque no es fácil pues abordar una historia tan grande como la que nosotros hemos tenido y las víctimas, pero sí a nivel local creo que el trabajo que se hace es para contarle también a nuestra sociedad, no es para quedar bien en Estados Unidos, en Europa y decir que nosotros no todos estamos en el narcotráfico, pues ya una plataforma lo está haciendo una distribución de estos discursos, pero sí a nivel nacional creo que es muy importante reflexionar sobre esta historia, sobre este discurso y ni esconderlo ni tampoco exaltarlo. Entonces creo que ahí es donde se puede contrarrestar este discurso. Muchas gracias, Alejandro. Muy enfocado como lo que decían ahorita, está el fenómeno del narcoturismo, que es algo, por ejemplo, que vivenciamos aquí en Medellín y que cada vez pues, es más frecuente, especialmente en sectores del sur.
Entonces, no sé qué apunte tienen al respecto, qué opinión y de pronto qué mirada interdisciplinar tienen en el libro. Es decir, tengo entendido que además de ustedes tres, tenemos otros 3 autores. ¿Qué otros aportes de pronto desde otras áreas, desde otras perspectivas tienen en el libro, además de la parte audiovisual? Sí, son 2 autores, los que comentaba antes. Simplemente tenemos a Miguel Ángel Huerta Floriano. Lo que hace es un poco lo que hago yo con el guión, él lo hace con la puesta en escena. Entonces él analiza, en este caso además hay que aclarar que cada uno de los profesores hemos aportado un método de estudio particular. Cada uno llegábamos con nuestras metodologías de estudio y creo que uno de los grandes logros es que se pueden estudiar varios, tanto el profesor Alejandro como el profesor César como yo, veníamos con nuestro propio método de estudio. En el caso de Miguel Ángel Huerta Floriano, como trabajamos juntos y manejamos métodos de estudio, hemos trabajado durante mucho tiempo, él y yo. Él hace un análisis escena a escena. La mayoría de nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar escena a escena, una muestra de estas que llaman representativa. En el caso de Huerta Floriano, lo que hace es analizar planos, movimientos de cámara, angulaciones, todos los elementos, iluminación, fotografía. Es un estudio bastante llamativo de lo que puede ser la comparativa entre El patrón del mal y Narcos. Y luego está Concepción Cascajosa, más conocida como Conchi Cascajosa, que lo que hace es una resonancia de las 2 series a nivel mundial, lo cual es bastante llamativo porque es quizás el capítulo donde no hay tanto método investigativo, sino lo que hay son muchísimos datos. Es una mujer que maneja muchísimos datos, que tiene una enorme cultura audiovisual. Entonces, digamos que tiene un gran músculo en cuanto a los datos que maneja sobre la resonancia que tuvo Narcos y que tuvo El patrón del mal. Evidentemente, aunque El patrón del mal funcionó muy bien en los mercados internacionales, el bombazo de Narcos es incomparable, como antes comentábamos. Muchas gracias, profe. No sé si alguno quiere hacer algún aporte adicional, aprovechando que tenemos todavía unos minuticos. Algo que quieran destacar del libro, algo que les llamó la atención. No, yo creo que lo que diría es que el libro sigue siendo un tema vigente. No sé si lo escuchan, yo lo escucho muy bajito. Está muy lejos, César. Ya me escuchan bien, mejor. Muy bajo, se te escucha muy bajo. Se te escucha muy bajo ahora. Pasaría. Bueno, puedes gritar como me gritabas a mí cuando estaba en Colombia y haz lo mismo. No, ya no, estás muy lejos. Ahí me escuchan mejor. Sí. Un poquito, pero ya está bajito. No, solamente lo voy a decir cortico, pues, con este problema de sonido. Les decía que está vigente hoy el tema, que no ha pasado, que está en la agenda noticiosa y que, de hecho, un dato pequeñito particular, y es que este mes el Canal 1 empezó a transmitir Narcos en televisión abierta, con un detalle muy particular y es rarísimo, y es que está doblada, completamente doblada al español. Entonces, ahí ya no suena ni paisa ni nada, suena completamente neutro mexicano, y eso sí que es rarísimo. Entonces, yo creo que el debate continúa y que el libro servirá para que desde Colombia y desde afuera le demos continuidad a despertar sobre el tema y analizarlo. Muchísimas gracias, mis profes. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando. No sé si quieren hacer algún aporte adicional o ya vamos dando por terminada esta actividad, mis profes. Yo solo quiero agradecer a todos los que han colaborado en este libro, a los otros 4 investigadores, toda la tarea, que además ha sido muy placentera. Insistir en el agradecimiento a la Universidad de Medellín y evidentemente al festival, que nos ha permitido, pues, tener este huequito, que aquí se está muy caliente y muy bien, y agradecer desde la fría noche madrileña, pues, todas las aportaciones y el interés despertado. Es lo que me queda a mí por decir. Muchísimas gracias, profe. A ustedes muchas gracias por haber aceptado esta invitación que nos hizo amablemente Calixta Editores. Les informamos a todos que este libro va a estar disponible próximamente en formato impreso
va a tener un descuento especial de lanzamiento para quienes se registren en el formulario que compartimos ya por el chat. También pueden contactar directamente a nuestra librería de la Universidad de Medellín al 340-5451. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, mis profes. Chao.